buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la semana, día lunes, tenemos muchos temas para compartir. Hoy, como es lunes, arrancamos con la encuesta que tiene que ver con la cantidad de líquido que consumimos por día. Esto va a ser tema de discusión el día viernes seguramente. Dicen los expertos que uno debería de tomar entre 2 litros y 2,5 litros de agua por día, que hay que evitar los líquidos azucarados, que esos no cuentan, que si vos pensás que tomás gaseosa y con eso es suficiente, eso no alcanza, al contrario. Vamos a darles toda esta información a lo largo de esta semana y recuerden que para contestar pueden meterse en la página web que es www.tvpublica.com.ar. Allí tendrán varias opciones a las que obviamente van a contestarnos la verdad. Esto es muy pero muy importante. Recuerden también que tenemos otra vía de contacto que es a través de nuestro mail que es reddesalud@tvpublica.com.ar. Varios temas, como les dije, en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la osteoporosis. Vamos a averiguar si esto es únicamente un problema de mujeres o también afecta a los hombres. ¿Por qué la osteoporosis está relacionada con la menopausia, con los desórdenes hormonales? ¿Qué cosas podemos hacer justamente en la niñez y en la adultez joven para evitar la osteoporosis? Esto tiene que ver con el consumo de calcio, esto tiene que ver con un problema genético. ¿Hay alguna medicación que nosotros podamos tomar para justamente tratar de que la osteoporosis no empeore? ¿Qué situaciones pueden perjudicarnos? Todo esto, estate muy pero muy atento porque la realidad es que la gran mayoría de las mujeres lamentablemente sufren de osteoporosis. Vamos a hablar de otro tema muy interesante que tiene que ver, a propósito de las vacaciones de invierno, la iniciación sexual. Programa para ver entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con un especialista en el tema, cómo es la iniciación sexual, cómo debería ser, a quién uno puede consultar. Esto es tema para hablar con los padres. Hay otros especialistas en la salud pública a los que nosotros podamos recurrir para hacer las preguntas pertinentes. ¿Qué tenemos que saber respecto de la anticoncepción? Si las relaciones sexuales únicamente tienen que ver con los cuidados sexuales o hay otros temas de los que obviamente vamos a desarrollar hoy aquí en el programa. Hablamos también de la hepatitis. Hay varios tipos de hepatitis, la A, la B y la C. Para algunas hay vacunas, para otras no. ¿Qué síntomas y qué consecuencias debemos tener en cuenta a la hora de hablar de la hepatitis? Vemos este informe. La gente le adjudica al hígado síntomas que no tienen nada que ver con el hígado. Es decir, cuando la gente dice yo tengo un ataque de hígado, eso poco tiene que ver con el hígado. En general tiene que ver con el tubo digestivo en alguien que comió de más o bebió de más. El hígado no da síntomas como cefalea, no da alergia, no da ninguna de las cosas que se le adjudican al hígado. De hecho, la enorme mayoría de las enfermedades hepáticas serias no dan síntomas y se diagnostican de casualidad, con excepción de las llamadas hepatitis agudas, que si el enfermo se pone amarillo y orina oscuro y está muy cansado, bueno, eso hace que el paciente vaya al médico. Hay hepatitis A, B, C, D y E. La E y la D las podemos dejar de lado porque en Argentina prácticamente no hay. Entonces focalicemos en la A, la B y la C. La A se transmite más que nada de persona a persona o por el agua contaminada, da enfermedad aguda pero no crónica, y lo opuesto ocurre con las B y las C, que se transmiten más que nada por la sangre, pero tienen el problema de que un porcentaje muy apreciable en la hepatitis C no se cura y el virus se queda para siempre y es capaz de producir a largo plazo enfermedad seria. A partir de una cirrosis viene muerte, cáncer o trasplante. El trasplante, primero, depende de un recurso limitado como son los donantes. Segundo, cuesta mucho dinero. Entonces el tema es detectar al paciente cuando tiene una hepatitis crónica leve, tratarlo, curarlo y evitar. Es decir, hay que invertir hoy para evitar lo que va a pasar dentro de 10, 15 años. Eso en la Argentina no es fácil porque la gente piensa en el día siguiente. En los meses que estuve tratándome acá, que me hacían ir y venir, que yo venía a las guardias permanentes porque se me hinchaban mucho los pies y me punzaban al costado del estómago y me sacaban líquido, se iba empeorando mi situación. Llegó un momento que quedé internado
porque ya no podía volver a mi casa y me quedaba un día de vida, donde Dios puso la mano, yo soy muy creyente, y me dio la oportunidad. Si al mediodía no era trasplantado, mi familia y yo estábamos conscientes que tenía que ir a ocupar otro lugar, ¿no? Donde toda la gente va y no vuelve. ¿Será que el propósito de Dios es mucho más grande? Me dio una nueva oportunidad y acá estoy contándoles a ustedes y a la sociedad, o sea que con fe y con la ayuda de la medicina moderna que hay hoy en día, todo se puede superar. Lo que hay que contar es que en realidad yo, digamos, esto es un consejo que debería hacerse sistemáticamente, el tema del control de la hepatitis C, cómo, digamos, se hacen los controles médicos anuales, permanentes, y eso debería ser una cosa que tendría que tener conciencia la sociedad y los médicos. El Programa Nacional de Hepatitis es un programa ambicioso que va a cubrir todo lo que tiene que ver con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las hepatitis virales para todos los habitantes de la Argentina. Es decir, hoy el que tiene una obra social, su obra social le cubre todo esto, pero el que no tiene obra social no había cobertura para los monoinfectados. Así que el Programa Nacional de Hepatitis Viral va a cubrir a nivel nacional, le va a cubrir a todos los pacientes la posibilidad de tratarse. Bueno, algunos aspectos importantes para remarcar. Primero, que no hay vacunas para todos los tipos de hepatitis. Esto como para aclarar, porque si no salimos todos desesperados en busca de una vacuna que nos pueda cubrir por los distintos tipos de hepatitis y en la práctica no lo hay. Pero sí hay una vacuna específica para la hepatitis B. No quiero decir una cosa por otra y quiero que me corrija Sergio si esto es así, que son varias dosis, que es importante estar cubiertos en el calendario de vacunación para evitar un riesgo mayor cuando no hay necesidad de hacerlo. Sí, a ver, vamos a disentir en una cosita. A ver. Yo creo que sí hay vacuna para todos los tipos de hepatitis. Sí. Hay para la A y para la B en forma inyectable y está dentro del calendario nacional. Sí. Para la C, la mejor vacuna es la prevención. La hepatitis C se contagia igual que la B, igual que se contagia el virus del HIV. O sea, por contacto sexual o sanguíneo. La mejor forma es la prevención. ¿Y cuál es esta prevención? Usar preservativo, no tener contacto sexual sin protección, no compartir jeringas y antes de donar sangre, estar uno consciente que no puede mentir a la hora de informar de las enfermedades que haya tenido. Bueno, entonces para poner las cosas blancas sobre negras y no confundir, existe una vacuna para la hepatitis A y para la hepatitis B. Exactamente. No existe una vacuna para la hepatitis C, pero la mejor manera de cuidarnos frente a la hepatitis C es protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Sabiendo cuáles son las vías de contagio, que las reiteramos y que es muy importante que ustedes las sepan, porque como decía bien el doctor, la hepatitis C es una enfermedad silenciosa que no da síntomas y con la que podemos convivir lamentablemente meses y años, y cuando nos damos cuenta de que está en nuestro cuerpo y en nuestro organismo, en algunos casos es demasiado tarde, como veíamos el caso de Miguel o de otros pacientes que de golpe el médico le dice tenés una hepatitis fulminante, si no hay un trasplante disponible, te morís. Tarde, cuando ya nos damos cuenta, sobreviene la cirrosis y luego hace falta el trasplante. Cuando yo decía lo de la prevención, que es como una vacuna, obvio, es como para decir, es tan importante como ir a vacunarse. Es tan importante. ¿Y por qué es tan importante? Vamos a repasar cuáles son las maneras por las cuales nosotros nos podemos cuidar de la hepatitis C. La hepatitis C se contagia por vía sanguínea o vía sexual. Sí. Esa es la forma. O sea, si yo soy portador de hepatitis C, igual que si soy portador de hepatitis B, tengo que usar preservativo. En realidad tengo que usar siempre preservativo para cuidarme yo si yo sé que estoy sano. Si sé que la otra persona está si yo sé que la otra persona está enferma. Ahora, si yo no sé si soy sano o no, yo tengo que usar preservativo para cuidar a mi pareja. Por supuesto. Una de las formas de cuidarla
es usando el preservativo porque no sé si seré o no portador de hepatitis C. ¿Cómo me entero si yo tengo o no tengo hepatitis? ¿Esto es un simple análisis de sangre? Es un análisis de sangre donde se miden los anticuerpos contra la hepatitis C en este caso. Perfecto. Bueno, hecha esta aclaración que era muy importante, porque el tema de la hepatitis es un tema central, que hay que tener realmente los recaudos correspondientes. Les recordamos que tienen ustedes manera de hacernos sus consultas a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/Red de Salud. Consulta Sergio. Ahí nos escribió en el Facebook, una de las preguntas es Mariana de Macachín, de La Pampa, que nos dice que su hijo tiene varicela, tiene 4 años y pregunta cuál es el periodo de contagio y cuándo puede volver al jardín. La varicela contagia desde unos días antes que aparezca el brote hasta más o menos 7 días después cuando son todas cascaritas. Perfecto. Cuando son todas cascaritas ya no contagia más. Pero sí vas a escuchar, Mariana, que por ahí alguien te dice no, cuando se le caen las cascaritas es cuando contagia. Eso es lo que se creía antes. Lo que pasa es que si yo tengo varicela y Dolores no tuvo varicela, cuando a mí se me caen las cascaritas, Dolores se va a empezar a brotar, pero es por lo que ya se había contagiado antes. Gracias, Sergio. Me voy al centro porque vamos a presentar a la doctora Ana María Buceta, que es ginecóloga, y vamos a hablar de la osteoporosis. ¿Cómo te va, Ana María? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de un tema tan importante. Para las mujeres parece, pero también es para los hombres. ¿Afecta tanto a mujeres como a hombres? Sí, te puedo decir que de cada 4 personas, 3 van a ser mujeres y un hombre que van a tener osteoporosis. O sea que somos más las mujeres que los hombres, pero no por eso no deben de cuidarse. Y esto está relacionado o está íntimamente relacionado con el tema de la menopausia, con los desórdenes hormonales, o a la que va a tener osteoporosis va a tener por más de que haga los deberes. No, el hacer los deberes está muy bien y la menopausia va a tener toda una implicancia porque en el remodelado óseo, que es continuamente el hueso desde que nacemos hasta que somos muy ancianos, el hueso se remodela y hay una especie de equilibrio entre la formación y la resorción, que está inhibida la resorción en exceso por los estrógenos, por las hormonas de las mujeres. Y en la menopausia, al disminuir los estrógenos, se va a como desreprimir esa resorción, va a aumentar y vamos a perder hueso. Perfecto, pero sí podemos hacer o protegernos en nuestro crecimiento para llegar a la edad adulta o a la etapa de la menopausia o de estos cambios hormonales de una mejor manera, ¿no? Claro. Y más protegidos. ¿Cómo hacemos para llegar a esa instancia? Resulta que hay algo muy importante a hablar acá. El pico de masa ósea, o sea, cuanto más ganamos en la vida, está entre los 21 y los 24 años en todos, en varones y en mujeres. Entonces, justamente donde más vamos a guardar el calcio es a esa edad. Después empieza a bajar, ya no guardamos tanto. Nuestro ahorro se produjo ahí. Entonces, bueno, es muy importante que llevar conciencia a ese momento, ¿no? A ese momento y desde niño, es decir, que los niños reciban lácteos, si no pueden leche por alguna intolerancia, queso, yogur, bueno, lo que sea, o si no, un complemento en calcio comprimidos. Sí. Y por supuesto las chicas que se cuidan tanto también, que aunque sea leche descremada o lácteos descremados, tengan un aporte, porque se calcula que entre 1000 y 1200 miligramos de calcio diario hay que tener para llegar a un buen pico de masa ósea, tener ese ahorro. Bueno, perfecto. Esto sabemos que tiene que ver con la prevención y con los cuidados básicos que nosotros podemos tener y que debemos tener todos. Claro. Ahora, concretamente, ¿qué es la osteoporosis y por qué es una patología a la que debemos atender? La osteoporosis es una enfermedad metabólica de los huesos, que básicamente tiene que ver con la disminución de la pérdida de calcio y minerales y también de una buena microarquitectura ósea, porque si alguna vez vieron un hueso cortado, ven como celdillas, bueno, no sé si acá tenemos como celdillas que si se empiezan a romper esas trabeculitas, disminuye la microarquitectura, por más que absorbamos calcio ya perdimos una oportunidad, que es un poco lo que vos dijiste. ¿Cuándo hay que tomar el toro por las astas? ¿Cuándo hay que buscar la oportunidad de prevenir? Claro, perfecto. Esto nos puede traer consecuencias, obviamente, en nuestros huesos que se rompen fácilmente. Después uno escucha habitualmente en mujeres de mayor edad que tuvo una fractura de cadera o que lamentablemente se fractura permanentemente. Y esto, cuando uno va creciendo, sabemos que las consecuencias de tener una operación son más complejas. Claro. Con lo cual, por eso es tan importante cuidarse. ¿Existen suplementos para ayudar a que esta osteoporosis no
no aumente o no Sí. no sé cómo llamarlo. Sí, sí, no progrese. La idea es que primero hacer el diagnóstico, porque así como todos piensan que deben tener osteoporosis en cuanto entran en la menopausia, no es tan así. No es así, perfecto. Entonces, bueno, lo importante es hacerse una densitometría ósea, que hasta ahora sigue siendo el estudio útil. Normalmente se estudia la columna vertebral y la cadera, y si realmente tiene una osteopenia severa o una osteoporosis, hacerse otros estudios metabólicos para ver cómo le va con el calcio en la sangre, en la orina, cómo le va con la vitamina D, todo eso se puede medir. ¿A partir de cuándo o a partir de qué edad, para quienes nos están mirando, dicen, bueno, yo debería de hacerme un estudio de este tipo? Lo que sucede es lo siguiente: si la mujer es normal y comienza con trastornos de la menopausia, yo le diría que cuando ya tiene 6 meses de atraso, que tiene entre 48 y 52 años. Pero si ustedes tienen una mujer que fue operada precozmente o que se le retiró la menstruación, que se llama menopausia precoz, de 40 a 45, ya es por momento, otra circunstancia, no por importa. otras circunstancias, sí. Ya es momento de empezarla a estudiar con densitometrías. Y el resultado, ¿qué me va a aportar? Y a partir de ese resultado, ¿el médico qué va a poder decidir? Claro. Y el resultado va a definir si tengo osteoporosis, si no tengo y estoy bien y puedo seguir adelante. Sí. Que igual podemos hablar de medidas higiénicas para mantener un buen pico de masa ósea, pero si tengo osteoporosis va a haber que hacer una serie de estudios bioquímicos que yo te comentaba. Sí. Y ya hacer un tratamiento, y va a tener que ver el tratamiento. Hay múltiples drogas y sobre todo, además de una droga a elegir para tomar como medicamento, está el calcio, que va a haber que aportar, y la vitamina D, que muy frecuentemente estamos bajos en vitamina D. Fenómeno. ¿Y cuáles son estas medidas higiénicas que hacía referencia como para justamente aumentar el nivel de calcio en la sangre o no sé, dónde se aloja? ¿Dónde se aloja? Se aloja, empieza por la absorción, desde el intestino hacia la sangre, y después el que estamos mirando en el día de hoy, con este tema, es que va a los huesos. Bueno, entonces, las medidas son las siguientes. Por ejemplo, aumentar el aporte de calcio, como decíamos, entre 1.500 y más o menos 1.200, 1.500 miligramos diarios. Medir la vitamina D y, si es necesaria, tomarla, y si no, todos los días exponernos entre 15 y 20 minutos al rayo del sol, aunque sea cara y cuello, no hace falta, y las manos. Con protección solar correspondiente. Puede ser con protección solar, pero esto nos va a determinar que ya en ese breve lapso vamos a formar en nuestra propia piel vitamina D. Otro tema, el sedentarismo va en contra de los huesos. Entonces, movernos en lo que fuera, es decir, hacer actividad física, caminata, lo que nos guste, bailar, lo que sea útil. Después, fumar. Eso, a diferencia de lo que pensamos, nos fortalece. Fortalece. Fumar es un tema que también va en contra. Entonces, o disminuir mucho el tabaquismo o dejar, si es posible. Perfecto. ¿Algo más a recordar? Hasta ahí está bueno, lo básico. entonces, no fumar, hacer ejercicio y tomar la cantidad de calcio correspondiente, y saber que la edad de mayor absorción es, repetimos, entre los 21 y los 25 años. Ese es digamos, ahí se llega al pico de masa ósea. La absorción es muy grande desde niño. Desde niño. Y ahí es donde más masa ósea vamos a llegar a ganar, pero después vamos a declinar la absorción. Gracias por haber venido. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después de la misma vamos a estar hablando de la iniciación sexual en los adolescentes. No te muevas, ya venimos. Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Cuando tú me nombras, sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación.